eh, algunas observaciones, alguna respuesta. Vamos a darle entonces la entrada a profesor Luis Roca con su ponencia titulada Foucault y Lacan, dos propuestas de ejercicios espirituales para materialistas, en forma de interrogación. El profesor Luis es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, catedrático de Filosofía de Educación Secundaria. Ha trabajado como profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Bellaterra y como profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Colaborador de revistas del Viejo Topo, Paideia, ha investigado sobre la relación entre filosofía y psicoanálisis a partir del tema del imaginario, sobre todo a través de la comparación entre Jacques Lacan y Cornelio Castoriadis. Posteriormente, ha trabajado la relación entre el cuidado de sí en Michel Foucault y los ejercicios espirituales de Pierre Hadot. Profesor Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra. ¿Se me oye bien? Sí, profesor. Vale, Buenas tardes. perfecto. Escucho muy bien. Bueno, buenas tardes otoñales desde Barcelona, porque aquí estamos en otoño y es las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer que me habéis invitado, sobre todo a Héctor Chávez y a la universidad, porque para mí, desde luego, es un placer poder colaborar. Además, me ha tocado la última intervención. Supongo que ya todo el mundo está un poco cansado. Intentaré, bueno, ser bastante fluido, bastante breve y quizás dejar un poco, si consigo ser sintético, un poco más de tiempo para preguntas y debates. Bueno, quizás, claro, la pregunta, la interrogación que hago, dos propuestas de ejercicios espirituales para materialistas, puede sonar un poco chocante, porque, bueno, primero porque lo de ejercicios espirituales para materialistas seguramente a nadie le suena, y segundo porque, bueno, ejercicio espiritual materialista resulta de alguna manera algo chocante, que, bueno, de hecho es lo que he pretendido hacer yo, porque de alguna manera he tematizado este concepto. Lo tematicé a partir de un libro que me publicaron hace poco, Ejercicios espirituales para materialistas, el diálogo imposible entre Pierre Hadot y Michel Foucault, ¿no? La idea de ejercicios espirituales, desde luego, es una idea que viene de Pierre Hadot, como supongo que conocéis. Pierre Hadot plantea, es un filósofo que, bueno, estudia sobre todo mucho la filosofía antigua, y plantea que la filosofía originariamente se ha entendido como una forma de vida. Es decir, que para los antiguos la filosofía no es un discurso, sino que es una forma de vida, es una práctica. En este sentido, él considera que el término ejercicio espiritual, aunque sea un término que evidentemente de entrada se asocia pues, a cosas como la religión, o incluso a los jesuitas o Ignacio de Loyola, es un término que para él tiene un sentido amplio, porque si habláramos de ejercicio ético, ejercicio intelectual, quedaría como mucho más restringido, ¿no? Por lo tanto, al decir que la filosofía es un ejercicio espiritual, quiere dar un sentido global a lo que para él es la experiencia filosófica, que vuelvo a repetir que sería una práctica. Bueno, a partir de aquí, evidentemente, no voy a hablar de lo que he estado trabajando en este libro, que es la relación entre lo que plantea Hadot y lo que plantea Foucault, porque, en fin, lo que nos ocupa aquí es justamente el encuentro, desencuentro, relación entre Foucault y Lacan. Yo lo que quería plantear es que me parece que sería muy interesante entender lo que plantea, tanto lo que plantea Foucault como lo que plantea Lacan, como un trabajo en curso, digamos, ¿no? Es decir, podemos hacer un estudio de lo que realmente dice Lacan, de lo que realmente dice Foucault, y a partir de estos estudios hacer una comparación. Esto es interesante y está bien hacerlo, pero mi planteamiento es más entender
lo que ha hecho Foucault a través de sus textos y lo que ha hecho Lacan como un trabajo en curso, un trabajo conceptual en curso. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es de qué manera puede servirme, y aquí utilizaré un concepto bueno, es un concepto de Foucault, que presenta sus propios textos como una caja de herramientas. ¿Hasta qué punto los textos de Lacan o la práctica, lo que plantea Lacan y lo que plantea Foucault, pueden ser una caja de herramientas? ¿Para qué? Bueno, mi propuesta es una propuesta ética a la que yo le doy este nombre, ejercicios espirituales para materialistas, que ahora explicaré un poco más a qué me refiero, ¿no? Pero sobre todo, lo que yo considero es que tanto lo que plantea Foucault como lo que plantea Lacan es un trabajo conceptual al servicio de una propuesta ética. Yo creo que detrás, tanto del trabajo de Lacan como del trabajo de Foucault, hay una propuesta ética o dos propuestas éticas que justamente lo que quiero plantear aquí es en qué sentido pueden coincidir o no coincidir. Y bueno, precisamente lo haré a partir, digamos, de esta conceptualización de ejercicios espirituales para materialistas. De hecho, justamente lo que hacen Foucault y lo que hace Lacan es trabajar básicamente dos conceptos, sobre todo en el caso de Foucault. Foucault muchas veces se le ha dicho que el tema fundamental es el poder y Foucault siempre ha mantenido, sobre todo al final, que toda su línea de investigación es la relación entre sujeto y verdad. Y el poder, bueno, evidentemente es algo que ha trabajado muy a fondo, pero en relación al tema del sujeto y la verdad. Y también hay que ver el tema del sujeto y la verdad, hasta qué punto está presente, que creo que lo está, digamos, en Lacan, ¿no? Y justamente el tema del sujeto y el tema de la verdad son los temas que quedan fuera, digamos, del sujeto de la ciencia. Evidentemente, estamos en la época de la ciencia y el sujeto de la ciencia es un sujeto vacío, es decir, el sujeto queda fuera, digamos, de la ciencia. O sea, la ciencia es una práctica sin sujeto. Y el tema de la verdad también. O sea, de lo que trata, digamos, la ciencia es del conocimiento, del saber. Pero tanto Foucault como Lacan plantearán que el tema de la verdad es un tema diferente, digamos, del saber. Y el tema del sujeto que queda fuera es un tema que ellos desde diferentes perspectivas, digamos, van a trabajar. ¿Cuál es el proyecto ético que yo creo que tienen en común Lacan y Foucault y que a mí me permite que pueda incluirlos, digamos, a los dos dentro de lo que yo entiendo por un ejercicio espiritual para materialistas? Yo creo que lo que plantean los dos es una propuesta de transformación del sujeto para que el sujeto deje de estar sujetado. Es decir, bueno, aquí se han hablado en intervenciones, cosas interesantes, comparando la idea de sujeto en Lacan y en Foucault, pero yo creo que de entrada los dos plantean que el sujeto es un efecto, en el caso de Lacan, pues sería un efecto del otro, del lenguaje. En el caso de Foucault, es un efecto de unos campos de saber, de unos entramados de poder, pero en cuanto que el sujeto es un efecto y está sujetado, yo creo que lo que han intentado por vías diferentes Foucault y Lacan, no digo el psicoanálisis, digo Lacan porque, bueno, en concreto yo digamos que me centro específicamente en Lacan, ¿no? No sé si esto sería propio de todo el psicoanálisis o no, pero yo creo que en el caso de Lacan sí que realmente hay esta propuesta ética, al igual que Foucault, de dejar de estar sujetado. Y entonces, este dejar de estar sujetado, aquí es lo interesante. ¿Qué es lo que pasa una vez que dejamos de estar sujetados? Porque aquí no vale
ni la ficción del libre albedrío, evidentemente que tanto Foucault como Lacan considerarán, en fin, en la línea de Spinoza, en la línea de Nietzsche, como una ficción, por tanto no el libre albedrío. Tampoco, evidentemente, hablan de un descubrimiento. No se trata de dejar de estar sujetado para descubrir una autenticidad, porque esto finalmente, tanto para Foucault como para Lacan, son nuevas formas, digamos, de animismo, es decir, considerar que hay algo en el fondo que es lo auténtico, no dejan de ser versiones, digamos, modernizadas de la creencia en el alma, que ellos evidentemente no comparten, ni tampoco, por supuesto, y esto creo que los dos están de acuerdo, en el yo, en el sentido que el yo es una entidad totalmente imaginaria, que es, como dice Lacan, más una fuente de desconocimiento que de conocimiento. Por lo tanto, ni tenemos libre albedrío, ni tenemos un yo, ni tenemos algo para descubrir, ni tampoco, evidentemente, creo que la propuesta de Foucault y la propuesta de Lacan tengan nada que ver con esta especie de delirio, digamos, del mercado moderno, de la mala psicología, de lo de crearse o de inventarse o reinventarse, ¿no? Yo creo que los dos están planteando, y aquí cogeré una expresión de Lévi-Strauss, que decía que hacía trabajo de bricolaje, ¿no? Como una especie de trabajo, digamos, de bricolaje en el cual, con lo que queda, esto sería muy lacaniano, ¿no? Con los restos, un poco con las piezas que quedan de este proceso de sujeción, pues poder construir algo, ¿eh? Y esto sería para mí una propuesta, digamos, de emancipación ética, ¿eh? Emancipación ética que tiene, por supuesto, dimensiones políticas en las que ahora no entraré, pero que quiero dejar constancia, ¿no? Bien, hablo de ejercicios espirituales para materialistas y aquí la palabra materialista la utilizo, y en el momento que utilizo la palabra materialista me olvido, digamos, de Adorno. Es decir, hay, digamos, por mi parte, todo un trabajo de contrastación, de cruce, digamos, entre lo que plantea Pierre Radot y lo que plantea Foucault, en el cual queda claro que la distinción, digamos, entre un planteamiento y otro, simplificando mucho, es que el planteamiento, digamos, de Adot sería más espiritualista y el planteamiento de Foucault más materialista. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, porque finalmente lo que plantea Adot es que la filosofía, en cuanto que es una práctica, en cuanto que es una forma de vida, a lo que nos tendría que llevar es a una especie de negación, podríamos decir, de nuestra singularidad para abrirnos a algo mucho más amplio que sería la humanidad. En ese sentido, Adot es un humanista que tampoco creo que a Foucault o a Lacan se les pueda considerar, digamos, en estos términos, y más allá de esto como una especie de abertura, digamos, a una trascendencia cósmica, podríamos decir, ¿no? Es decir, que Pierre Radot finalmente todo el trabajo que plantea, lo plantea de cara a una especie, digamos, de trascendencia, aunque sea algo difuso, pero yo creo que sí que hay un planteamiento en este sentido, digamos, espiritualista, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista materialista, y si incluyo, digamos, a Foucault y a Lacan como materialistas, es evidentemente una apuesta, o sea, una apuesta mía, es decir, considerar que lo son, porque ni Foucault ni Lacan han hecho un trabajo ontológico, de hecho no se han preocupado, no han trabajado, no han escrito sobre cuestiones de ontología y por lo tanto no se han definido nunca, digamos, como materialistas, aunque implícitamente yo creo que
que queda claro en su obra que lo son, ¿no? Y yo, hablando de materialismo, voy a decir simplemente un par de cosas. Una, voy a hacer una cita de 2 líneas de Bernard Stiegler, que aprovecho para hacer un homenaje, no sé si lo conocen o no, es un filósofo francés que murió hace poco, hace los 68 años, que dice: este materialismo, el que defiende él, no es el que niega el espíritu, sino el que plantea que el espíritu, que no se reduce a la materia, está siempre condicionado por ella. Esto sería, digamos, una cita, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que en estos momentos una concepción materialista muy interesante y que realmente implícitamente podrían compartir tanto Foucault como Lacan es la que expresa Louis Althusser en sus últimos escritos, ¿no? Un materialismo que llama aleatorio o un materialismo del encuentro. Como sabemos, Althusser es un personaje, de hecho, que forma parte tanto de la historia, digamos, de Foucault. De hecho, Althusser, esto ya se ha comentado en algún momento, participó en su formación y Althusser también estuvo muy vinculado a Lacan, ¿no? Entonces, bueno, invito yo a la lectura de este texto de Louis Althusser, ¿no? Que se ha editado con el título de Para un materialismo aleatorio, que me parece muy interesante en el sentido que materialismo es una defensa de la inmanencia, es decir, la negación de cualquier trascendencia. Hablemos de una trascendencia espiritual o hablemos de un sujeto soberano que constituye el mundo a la altura, digamos, de lo que plantea, por ejemplo, Descartes, y en esto, bueno, aquí podríamos hacer una discusión con la intervención anterior de Marcos Alexis Salcedo, respecto a la cuestión de Kant, que yo creo que sí que Foucault es bastante kantiano, sobre todo al final de su vida, pero bueno, no creo que sea la única ni la más importante quizás de las influencias. Podríamos citar a Nietzsche, podríamos citar a Kangelheim, pero sobre todo lo que me parece importante es que la idea de Kant del sujeto trascendental, que de alguna manera es un sujeto que conforma, igual que plantea Descartes, no creo que en este sentido, digamos, Foucault sea continuador de Kant. En todo caso, comentamos después que sí que lo que ha dicho él pues haré una referencia en el sentido que sí que Kant hace referencia a un sujeto moral, pero yo creo que lo que plantea Foucault respecto a Kant es que tiene un poco esta doble vertiente, ¿no? Entonces, no hay un sujeto fundador, no hay una trascendencia. Estamos en la realidad a la que estamos y aquí en este sentido sí que puede haber un elemento en común también con un filósofo al que ambos admiraban, que era Heidegger, ¿no? En el sentido de estar en el mundo, este mundo inmanente, y este mundo inmanente entendido no como algo necesario, no como algo que tenga una finalidad, sino como una serie de encuentros y de cruces, ¿no? Esto es lo que yo me refiero cuando hablo, digamos, de materialistas, ¿no? Y el concepto de ejercicio espiritual es interesante cómo llega a Foucault. Como sabemos, Foucault y Pierre Hadot, en realidad, aunque son de la misma prácticamente generación, se llevan 4 años, son los dos franceses, pero son dos historias totalmente paralelas que parecería que en ningún momento se pudieran cruzar. Pero él, afortunadamente, imprevisible Foucault, y aquí sí que hago referencia también a lo que decía Hugo, ¿no? que bueno, Foucault afortunadamente tiene una trayectoria, que tiene una coherencia, pero que tiene unos saltos importantes, ¿no? Pues en un determinado momento, sobre todo a partir de los años 80, que Foucault le preocupan lo que él llama las tecnologías del yo, del cuidado de sí, sobre todo a la época del estoicismo romano, desde Séneca hasta Marco Aurelio.
lo que planteará es que, vamos a ver, vamos a ver, en la hermenéutica del sujeto, no es el único texto que habla de esto, pero en la hermenéutica del sujeto plantea el principio y habla de la espiritualidad, digamos, de la filosofía. Y esto, evidentemente, es por influencia de Adorno. Ya digo que en principio no tenía nada que ver, pero cuando Foucault se interesa por todas estas escuelas que tratan sobre el trabajo de sí, sobre el cuidado de sí, se interesa mucho, digamos, por la obra de Pierre Hadot. Y a partir de aquí, Foucault utilizará un término que no ha utilizado nunca, que es el término ejercicio espiritual, como lo utiliza Hadot, aunque a veces habla también de tecnologías del yo, de cuidado de sí, pero sí que utiliza a veces el término ejercicio espiritual, pero sobre todo, y esto es lo que me interesa, lo que dice es que la filosofía, hasta Descartes, o quizás, digamos, también, evidentemente la Edad Media es otro problema, pero bueno, digamos ahora hasta Descartes, que también vale la pena insistir un poco en este punto, tenía una espiritualidad. Pero lo que plantea Foucault, a diferencia, digamos, de lo que plantea Hadot, no es que la filosofía sea un ejercicio espiritual, sino que se necesita una espiritualidad previa para acceder a la verdad. Si la filosofía trata del tema de la verdad, fijémonos que, volvamos otra vez a Descartes. Descartes, ¿qué plantea para llegar a la verdad? Un método. Un método. Lo único que hay que tener es este método y no estar loco. Esto es un tema que también... Es decir, si uno tiene la razón y tiene un buen método, llegará a la verdad. Pero esto, para Foucault, es justamente la pérdida de la espiritualidad, porque la espiritualidad de la filosofía consiste en que para acceder a la verdad hay que estar preparado. Es decir, no cualquier sujeto puede llegar a la verdad. No es una cuestión de un método, porque el método es algo externo al sujeto. Yo soy un sujeto, cojo este método y el vecino pues coge el mismo método y justamente este es el proyecto de Descartes, un proyecto de universalidad. Pero lo que está planteando Foucault es que hay que estar preparado, que hace falta, y aquí señala dos caminos. Que uno es el camino del amor, el camino del eros, que es el camino que plantea Platón. Hay que transformarse en el sentido de tener este deseo, de este amor por la verdad. Y otro es el trabajo ascético que plantea el estoicismo. Pero son dos caminos que implican una transformación previa del sujeto. Implican una transformación previa del sujeto y además, y esto es muy interesante, una vez se ha accedido a la verdad, hace falta el coraje para mantenerlo. Y a este coraje para mantenerlo es lo que llama la parresía. Y la parresía también es un trabajo espiritual. Es decir, que lo que está planteando Foucault es que hace falta un trabajo ascético, porque de hecho, frente a lo que plantea Platón y lo que plantea el estoicismo, y que después reivindicará también el cinismo, fijémonos que los últimos cursos de Foucault lo que reivindicará será este ejercicio ascético, este ejercicio espiritual de estoicos y de cínicos, que serán diferentes. Lo que plantean es este trabajo previo para acceder a la verdad. Y una vez accedido a la verdad, tener el coraje de mantenerlo. Y aquí podemos volver a Kant. En el texto, ¿qué es la ilustración? Que como sabemos, Kant plantea que hay que pensar por uno mismo. Pensar por uno mismo quiere decir acceder a la verdad. Lo que dice Kant es que los dos inconvenientes básicos para hacerlo son la pereza y la cobardía. Contra la pereza, esta catarsis, este trabajo de carácter, este fortalecerse a uno mismo para ser capaz de acceder a la verdad,
y contra el miedo este coraje, digamos, para mantenerlo. Entonces, bueno, aquí tenemos una propuesta ética y lo que queda en curso, digamos, lo que hay que trabajar, porque Foucault no lo deja claro, yo creo que no lo deja claro, es qué es lo que entiende por esta verdad. Porque si la espiritualidad es previa, si la parresía es posterior, se trata de prepararse para la verdad y de ser capaz de mantenerla. ¿Qué es esta verdad? Si entendemos esta verdad como aquello a lo que se accede, digamos, a través de la filosofía, ¿qué es la filosofía para Foucault? Foucault, al final, hace una definición muy clara de lo que entiende por filosofía. Y aquí sí que reivindica, de alguna manera, lo que cree que es la herencia kantiana. La filosofía puede ser dos cosas. Uno, análisis de la verdad, es lo que hace Kant con la crítica a la razón pura, es lo que hace Heidegger con Ser y Tiempo, o puede ser una ontología del presente, que es lo que hace, por ejemplo, Nietzsche, que es analizar, digamos, su tiempo. Yo creo que aquí Foucault está pensando más en esto. O sea, la verdad de entender la propia época. Pero claro, entender la propia época también desde una perspectiva ética, digamos, que hay que mantener, ¿no? Entonces, por esto yo creo que la línea de Foucault iría mucho, digamos, en este sentido. Vamos un momento a Lacan. ¿Qué es lo que plantea Lacan? Y aquí, bueno, hay que agradecer, digamos, a Jean Luc con un trabajo que ya se ha citado aquí, que es el psicoanálisis un ejercicio espiritual, que Jean Luc haga justamente este paso, haga el paso de intentar vincular a Foucault con Lacan y al mismo tiempo de poner de manifiesto que la espiritualidad, el término espiritual, no era una cosa ajena, digamos, a Lacan. Podemos discutir, como planteaba Héctor, su propuesta de psianálisis, bueno, la sustitución del psico por espiritualidad y la propuesta que hace, digamos, a Luc, un poco vinculando a las escuelas antiguas con lo que hace el psicoanálisis. Pero de todas maneras, aquí hay una apuesta, un riesgo interesante por parte de Luc, porque incluye, digamos, y lo hace yo creo de una manera rigurosa, porque evidentemente Luc conoce bien a Lacan, bueno, que de alguna manera podríamos considerar que el psicoanálisis es un ejercicio espiritual. De hecho, la referencia básica yo creo, para ver un poco lo que decía, por lo menos el punto de partida, Lacan sería el penúltimo de sus escritos que titula La ciencia y la verdad, que justamente dice, pues lo he dicho al principio, ¿no? Que una cosa es la verdad y una otra cosa el saber. La ciencia se ocupa del saber y la verdad, bueno, la verdad en este caso sería aquello, digamos, de lo que se ocuparía, digamos, el psicoanálisis. ¿Cuál es el concepto de sujeto? Evidentemente, hay el sujeto, que es efecto, digamos, del orden simbólico, y luego, como se ha dicho antes, está el sujeto del inconsciente. Entonces, en una primera etapa, yo creo que resultaría bastante claro que lo que está diciendo Lacan es que hay una verdad, digamos, escondida, que sería lo que hay, digamos, en el inconsciente, ¿no? Y, por tanto, que esta transformación del sujeto sería una transformación, en este caso, en el cual lo que haría el sujeto sería, bueno, atravesar el fantasma, trabajar un poco la dependencia con el otro y a partir de aquí, pues bueno, intentar hacer otra cosa. Otra cosa bueno, en fin, que esto ya evidentemente es una cuestión propia, digamos, del trabajo analítico y que yo estoy de acuerdo, bueno, a veces antes he hablado lo del uno por uno y todo, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el planteamiento del uno por uno en el sentido de que cada cual es un camino singular y cada cual sabe lo que va a hacer a partir de aquí. Pero en todo caso,
esta verdad pasa por el ser capaz, digamos, de entender la ilusión de este fantasma que de alguna manera nos está determinando. Luego, yo creo que la cosa es más compleja, porque al final, y esto también se ha hablado, Lacan deja de hablar de sujeto y habla del parletre, del ser hablante, e incluso parece que la cuestión del inconsciente, que al final, bueno, que nos encontramos pues, con este objeto perdido, que en realidad no ha existido nunca, objeto A, que es la causa del deseo, pero que tampoco no es nada concreto. O sea, casi parece como si lo que te encuentras al final sería como una especie de vacío, pero una especie de vacío de la que quedaría un resto a partir de la cual o del cual podrías construir, digamos, alguna cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que veo que hay por parte de Foucault y por parte de Lacan, pues este intento de que cada cual, y cada cual, esto se han hecho críticas, no se tiene que entender de una manera individualista, sino cada cual puede de alguna manera ser libre, y la palabra libre no tiene nada que ver con el libre albedrío. Utilizaría yo el concepto de libertad de los últimos textos de Foucault, que habla, pues bueno, no ser esclavo de los otros, ni ser esclavo, digamos, de las propias pasiones, reivindicando un poco, evidentemente, el concepto que viene del estoicismo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera de hacer algo propio a partir de desembarazarnos, digamos, de esta sujeción. O sea, lo que dice Foucault dice, bueno, no hay que intentar ser uno mismo, sino que hay que rechazarse a uno mismo, porque rechazándote a uno mismo te rechazas como producto, el producto que han hecho de ti, y a partir de aquí intentar construir algo más propio y evidentemente construirlo, digamos, con los otros, ¿no? Y esto es un poco la idea, es decir, que si entendemos entiendo yo, bueno, un poco ya digo, que simplemente es un pretexto por ejercicios espirituales para materialistas, que desde una ontología materialista, es decir, desde una concepción inmanente de la realidad entendida como encuentros, como azares, a los cuales cada uno da una significación. Desde este planteamiento materialista es posible una espiritualidad entendida como este trabajo para desprenderse de lo que nos han hecho ser para intentar ser otra cosa, ¿no? Y aquí, pues bueno, podríamos citar este enunciado de Rimbaud, ¿no? De yo es otro, o sea, para intentar ser otra cosa. Y esta otra cosa, pues no será una creación, no será un invento, pero bueno, con lo que vamos recogiendo, ¿no? Artesanalmente en este trabajo de bricolaje, pues intentar hacer algo distinto. Y yo creo que esto es una propuesta interesante, una propuesta ética interesante, que hay que volver, pensar, desarrollar el concepto de sujeto, el concepto de verdad, el concepto de qué es esta transformación, incluso plantearse la pregunta de qué es una verdad ética, y que tanto Lacan como Foucault pueden ser una caja de instrumentos muy interesante, digamos, para hacerlo. Entonces, estas serían las preguntas, es decir, una caja de instrumentos para una emancipación ética que también tiene una dimensión política. Esto yo creo que hay que dejarlo